Ya, muy bien. Entonces, en esta oportunidad vamos a seguir con el avance de la materia y vamos a hablar un poco de lo que es manufactura, ¿sí? Entonces, el contenido que tenemos, vamos a describir lo siguiente. Entonces, vamos a estudiar qué es la manufactura. Si ustedes han visto en las diapositivas anteriormente que he mostrado, ¿no es cierto?, algunos trabajos que se han realizado. Entonces, en esta oportunidad, vamos a ver un poquito más profundo ahora uno de los trabajos que se ha hecho. Más o menos vamos a ir identificando desde el inicio la materia prima que se ha tomado en cuenta hasta llegar al producto final. Entonces también tenemos lo que es el proceso de diseño e ingeniería concurrente, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos que hacerlo un estudio antes de fabricarlo, ¿no es cierto? Un diseño con simulación, con programa de diseños que son como el Solid, ¿no es cierto? Como conocemos, el SolidWorks, AutoCAD, podemos utilizar para hacer los diseños. Una vez haciendo los diseños, vamos a hacer una selección de materiales, ¿sí? Vamos a hacer una selección de materiales, ya, para, en este caso, distintos tipos de trabajo que se requiera, ¿no es cierto? Va a depender qué cosa queremos fabricarlo. Y debemos tener en cuenta qué materiales vamos a aplicar en ese trabajo. Y después de eso tenemos que ver los procesos de manufactura integrada por computador, ¿sí? Procesos de manufactura integrada por computador. Entonces yo tengo que ver el proceso de manufactura, cómo lo elegimos, ¿no? Y dependiendo también qué tipo de maquinaria tengo para poder hacer ese tipo de trabajo. Entonces, después de eso, vamos a ver lo que es aseguramiento de calidad, ¿sí? Aseguramiento de calidad. Este es el contenido que lo vamos a ir viendo. Entonces, ¿qué es la manufactura para nosotros? La manufactura es un conjunto de procesos que llega de una materia prima a un producto final. Si nosotros observamos a nuestro alrededor, podemos observar, seguramente algunos están en celular, ¿no es cierto?, viendo la clase, y otros deben estar viendo lo que es una computadora. Y la computadora debe estar sobre un escritorio, sobre una mesa, ¿no es cierto? Podemos ver alrededor, algunos tal vez están con lámpara, seguramente están sentados también sobre una silla. Entonces, todo lo que nos rodea, ¿sí?, ha tenido que tener un proceso de manufactura. Entonces, como definición, nosotros podemos decir que la manufactura es un proceso para llegar a un producto, ¿sí? Desde la materia prima hasta llegar a un producto. Entonces, veamos en esta imagen. En esta imagen hay varios robots que están aplicando soldadura y están fabricando la soldadura lo están aplicando a lo que es la chapería de un automóvil, ¿sí? Entonces, un automóvil tiene varias piezas, varios conjuntos de eh, tipo de trabajo, se puede decir, ¿no? Dentro de esto podemos identificar lo que es motor de arranque, ¿no? Sistema de transmisión, lo que es chapería, lo que es
tapizado, ¿sí? Hay un fin de procesos. La parte eléctrica dentro de esto. Entonces, cada uno tiene un proceso, ¿sí? Y a ese proceso, desde la materia prima al producto final, se le llama manufactura, ¿sí? Seguramente lo que estamos viendo en la imagen, toda esta chapería está de plancha, ¿sí? Planchas pedaceadas, se ha hecho un corte y después se ha debido llevar a unos moldes, se ha hecho el laminado, ¿no? Y ahora se está aplicando lo que es soldadura para unir diferentes piezas de la chapería del automóvil. Entonces, podemos ver también aquí, en la anterior clase un poco hablamos ya de esto, ¿sí? Entonces aquí tenemos un tractor, ¿sí? La John Deere, modelo, ¿sí? 8430. Tiene un motor diésel, ¿sí? En esta nosotros tiene igual un proceso de manufactura. Ese proceso de manufactura podemos ver en esta parte, que es el motor, ¿sí? Tenemos las ruedas, ¿sí? Entonces esto tiene un sistema de transmisión, tiene caja, tiene arranque, tiene motor, tiene sistema para que pueda alumbrar las luces, sistema eléctrico, volante, dirección. Entonces, cada uno de las piezas tiene un inicio hasta llegar al producto final. En el caso de las llantas, por ejemplo, ¿no? Entonces, materia prima, caucho. Producto final, las llantas. Pero para llegar a las llantas seguramente pasa por varios procesos, ¿no? Por varios procesos. Y a todo ese proceso se le llama manufactura. Lo mismo en el motor. El motor aproximadamente debe tener unas 10.000 piezas. ¿Sí? Pero para llegar a la pieza final, seguramente empieza de una materia prima, que en este caso puede ser acero o fundición, ¿no es cierto? En el caso del bloque del motor. Entonces, para aplicar la fundición también tiene un inicio, ¿no es cierto? Hasta llegar al producto final. Entonces aquí incluso vamos a ver diferentes tipos de materiales, ¿no es cierto? Como estamos viendo aquí, cojinetes de aluminio, cobre, níquel, ¿no? Las gomas, parabrisas de policarbonato, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que hacer una lectura, lo que les había hecho, ¿no? ¿Qué es policarbonato? ¿Sí? Hay que estudiarlo un poco, ¿no es cierto? Entonces, ustedes tienen que hacerle una lectura del texto. En el texto está la información, tenemos el material. Ahora vamos a hablar lo que es la manufactura, ¿sí? Que empieza con estos puntos que lo he podido mencionar acá. Entonces, empieza lo que es con diseño del producto, ¿sí? Diseño del producto. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer el diseño de un producto? Entonces, en esta oportunidad yo quiero hablar ahora de este
que en un momento les había dicho y les mostré unas imágenes. ¿Sí? Entonces, hablamos, ¿no es cierto? A ver, aquí creo que tengo. No sé si se acuerdan en una diapositiva que les he mostrado. ¿Sí? Entonces, aquí están los pupitres que se ha entregado a... Para que ¿Perdón? nada, Inge, continúe. No sé, no le he escuchado. A ver, ¿puedes repetir cuál era la...? Nada, Inge, es orden de dedo. Continúe nomás. Entonces, aquí tenemos el diseño, ¿no? De de ese pupitre que se ha entregado a... Entonces, aquí en el diseño nosotros podemos ver, ¿no es cierto? La altura, el material, ¿no es cierto? Qué cantidad de tubo va a entrar, qué cantidad de melamina, qué cantidad de tela. Yo puedo. Entonces ahí ustedes pueden hacerlo en sol. Entonces tal vez un poquito quería mostrarles, aquí está el de SICOES de licitación, ¿sí? Ahí un poco rayoneado está. Entonces, varias cosas que no estaban definidas, ¿sí? Habían varias cosas que no estaban definidas dentro del SICOES. Entonces, pero nosotros al hacer el diseño, ¿no es cierto? Al hacer el diseño, entonces al hacer el diseño nosotros vamos a poder ver ahí, estar con el cliente. Entonces, qué tipo de color va a ser la pintura, el mismo tapiz mismo, ¿ya? Entonces, ahí uno donde se pone de acuerdo con el cliente. Posteriormente, pasamos lo que es maquinaria y herramientas, ¿sí? Maquinaria y herramientas. Entonces, aquí es donde entra nuestro criterio, nuestro ingenio de nosotros como ingenieros. Tengo que ver la parte desde cursos humanos y la parte maquinaria también. Tengo que relacionar los dos para que puedan trabajar o que el trabajo sea efectivo. Lo que pasa es que el técnico, tú le vas a dar el trabajo, va a hacer él, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que pensar de qué manera nosotros podemos hacer el trabajo más rápido, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿no es cierto? Aquí en la imagen, cuando le muestro en esta, entonces son varias. Entonces, necesariamente tenemos que trabajar en serie, ¿sí? En serie. ¿Qué sé yo? Uno tiene que dedicarse a cortar, ¿no es cierto? Con algo. Entonces, máquinas para cortar tubos. ¿Qué máquinas conocemos? Seguramente me van a decir la sierra mecánica, manual o hidráulica. Alguien dirá amoladora, alguien dirá la tronzadora. Entonces, tenemos las herramientas, pero ¿con cuál puedo hacer más zap? Entonces, eso tengo que identificar, maquinaria y herramienta, y también seleccionar, ¿no es cierto? El personal, ¿no? Uno que es experto, qué sé yo, para soldadura, no lo voy a poner a pintar, ¿sí? O a lijar. Entonces, eso yo tengo que ver mi personal, tengo que conocer a mi personal. ¿Listo? Entonces, ahora, si yo tengo que fabricar estas piezas de acá,
Entonces aquí, ¿qué voy a ver? ¿Por dónde empiezo? Si esta silla o este pupitre tengo que fabricar. ¿Sí? Entonces, para que nos demos cuenta, aquí está también un videito, lo he grabado, para que ustedes puedan verlo. Este es el pupitre empolvado, ¿no? La parte de tapiz. Bueno, continuamos. Entonces, tengo ahí lo que es la maquinaria y herramientas. Y ahí podemos ver, ¿no es cierto? Hay algunas compresoras, amoladoras, taladas de mano, ¿no? En este mostrario que tenemos ahí al lado de la imagen. Posteriormente pasamos a lo que es planeación del proceso. ¿Cómo voy a encarar esto? ¿Cómo voy a encarar? Entonces, seguramente eh, en cualquiera de las empresas va a haber un orden, una orden de trabajo, ¿sí? Entonces, esta orden podía venir de gerencia, ¿sí? Con todas las especificaciones técnicas, ¿no es cierto? Entonces, con todas las especificaciones técnicas. ¿Qué son las especificaciones técnicas? Es un texto que describe el producto, ¿sí? En este caso, de las sillas, ¿no es cierto? Va a ser la cantidad. En primer lugar va a ser la cantidad, ¿sí? Y seguramente después el tiempo de entrega, qué sé yo, 40 días, 60 días. Entonces, dentro de las especificaciones va a estar especificando con qué tubo se va a hacer, si va a ser el SAI 1010, acero inoxidable, qué tipo de material va a ser, qué tela de alto tráfico, qué tipo de pintura se va a poner, pintura electrostática al horno. Entonces, en las especificaciones va a estar toda la información que nosotros requerimos para hacer el diseño. Entonces, con estas especificaciones yo hago el diseño y dimensiono, ¿sí? Dimensionamos el producto. Entonces, y la dimensión, les estoy mostrando, ¿no es cierto? Esta sería, ¿no? Este está en 3D, ¿no es cierto? Seguramente eso lo tengo que llevar a lo que es planos. Aquí tengo para poder mostrar los planos. Entonces, planos individuales también, ¿no es cierto? Planos individuales se hace para hacer el doblez, para darle a cada técnico. Seguramente un técnico va a cortar, ¿no es cierto?, una cierta medida para toditos. Entonces otro técnico estará haciendo el doblez, otro técnico estará soldando, otro seguramente va a estar limpiando y pintando. Entonces, nosotros hacemos el dimensionamiento. Una vez el dimensionamiento terminamos, pasamos a lo que es planos, ¿sí? Ahí ya planos de fabricación. Con planos de fabricación, ¿qué es lo que se hace? ¿No? Esta parte es lo que hace la primera etapa. Con las especificaciones técnicas se dimensiona, se saca planos de fabricación. Una vez que se haga concluido, se da visto bueno con el cliente de los planos, entonces hacemos la solicitud, pedido de material, ¿sí? Verificando si en el almacén tengo alguno de estos materiales. Y si no, tengo que hacer el pedido de ese material, ¿sí? El pedido de ese material. Entonces, seguramente voy a tener una lista, ¿no es cierto?, de hacer el pedido. Una vez cuando llega el material, tengo que organizarme
de qué manera voy a hacer o voy a ejecutar el trabajo. ¿Sí? De qué manera voy a ejecutar el trabajo. Posteriormente, una vez haciendo la organización de trabajos, voy a hacer optimización de corte de material. Entonces yo a cada técnico tengo que darle cómo tienen que hacer el corte, ¿sí? Cómo tienen que hacer el corte. No solamente en la parte metal. Si ustedes ven aquí en el diseño, ¿no? En el diseño que tenemos acá, hay tubos, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que hacer la optimización de que tiene que ser el menor porcentaje los retas que van a sobrar. Entonces tengo una sentadera, tengo un espaldar y tengo un tablero en lo que es melamina, ¿sí? Y a eso yo tengo que hacer los cortes para las patas, el espaldar, fíjense, el brazo. Entonces aquí, por ejemplo, esto era en su especificación de ellos, esto era redondo. ¿Y por qué lo hemos puesto cuadrado? Si hubiera sido redondo acá, ¿no es cierto? Aquí solamente hubiera habido un contacto, un punto. Pero como es ahora tubo cuadrado, hace un contacto toda la superficie acá, ¿sí? Del tablero. Entonces, por esa razón se cambió. Y como era para derecho, ¿no? Hay veces los abogados, ¿no? No comprendían, no, hágalo nomás como está en la especificación. Pero viendo la funcionalidad, no iba a ser bueno, ¿no es cierto? Entonces, por esa razón se cambió esa parte, es solo esta parte nomás. Pues más allá tengo algunas imágenes también para mostrarles lo que se echa el corte, el doblez, ¿no? Y con una bisagrita ahí. Bueno, entonces eso yo tengo que optimizar, ¿sí? Yo tengo que optimizar. Entonces, a eso nos estamos refiriendo aquí, optimización de corte de material. Entonces, tanto la tapicera también, ¿no es cierto? La tela, la esponja, tengo que hacer la optimización. Entonces, para eso, como les decía, hay varias aplicaciones, ¿sí? Hay varias aplicaciones. Seguramente durante las prácticas que hagamos, vamos a ir viendo algunas de esas herramientas para optimizar. Entonces, y después empezamos, ¿no es cierto? Con corte, perforado, plegado. En este caso, del producto que estamos hablando, no va a haber plegado, va a haber doblado de tubo, ¿no es cierto? Va a haber un doblado de tubo. Después de eso, nosotros vamos a hacer un ensamble, ¿sí? Un ensamble. Ese ensamble va a contemplar con soldadura para nosotros, ¿sí? Con soldadura. Y después de eso, de soldadura, seguramente vamos a hacer preparado de montaje y después despacho, ¿no? Y nota de conformidad. Ahora, aquí yo les pregunto, esto se ha fabricado en Cochabamba, ¿sí? Todo esto, ¿en qué creen que se ha llevado? ¿Sí? Las 2000 sillas. ¿Cuántos trailers creen que ha sido? Entonces, son todas esas cosas ahí, hay que analizarlo, ¿sí? Hay que analizarlo. Y también esto sea embalado, ¿no? Para poder llevarlo. Porque si yo llevo, lo amontono así, entre ellos se esdaya, ¿no? Se va a malograr los tableros, la pintura, el tapiz. Entonces se ha malogrado siempre, ¿no? Pero en menor porcentaje, en menor porcentaje. Entonces obviamente hay que hacer un 2% más, ¿no es cierto? Un 1% más para poder hacer cambio inmediato. Porque después hacer solo una piecita ya
cuesta un poco más ya, ¿no? En mano de obra, cortar, ya es un problema. Prender el horno para pintar solamente para unas 2 sillas, ya es más complejo ya. O sea, no es imposible, ¿no es cierto? Se hace, pero lo que sí, en costos ya se eleva, ¿sí? Entonces, ahí nos podemos. Y se entrega, ¿no? Al cliente y una notita de conformidad, una nota de entrega, te lo firman y ahí termina tu trabajo como ingeniero. Entonces, esa notita tú entregas a contabilidad y contabilidad se encarga, ¿no? De cobrar después al cliente. Entonces, este es el ciclo de trabajo que uno tiene en lo que es planeación, ¿sí? En planeación. Entonces, aquí nosotros actuamos. En esta parte actuamos, ¿ya? Continuamos. Tenemos lo que es materiales, ¿no? Entonces, lo que decíamos, ¿no? Pedido de material. Entonces, aquí podemos tener lo siguiente, la cantidad, ¿no es cierto? La cantidad, lo que se está pidiendo. Aquí está 500 piezas, 50 barras, 20 barras, 10 barras. ¿De qué? 10 barras de cañería de 2 por 1/4, ¿no es cierto? 500 piezas de perno de expansión, 1/2 por 3 pulgadas. Urgente. Lugar de entrega, ¿dónde? Entonces aquí dice almacén, ¿sí? Almacén, almacén. Entonces, en algunas oportunidades, no siempre se trabaja en un lugar nomás, ¿no es cierto? Puede ser la entrega, en caso de tela, por ejemplo, en la tapicería, ¿no? En caso de esponja, tapicería, la entrega. Ahí tiene que llevar el que está encargado de compras. Entonces, si es, digamos, pintura, entonces sección pinturas, ¿no? Si es electrodo, entonces sección soldadura. Entonces eso se distribuye dependiendo dónde se va a llevar el producto, ¿sí? Dónde se va a llevar el material, ¿sí? Una vez solicitado, seguramente nos llegará el material, ¿sí? Nos llega el material para poder hacer el proceso de fabricación. Entonces aquí yo estaba preparando, ¿sí? Pues aquí, por ejemplo, la materia prima para estas sillas que estamos viendo, tenemos acá, ¿sí? Estos son los tubos. Tubos de 6 metros de largo. ¿Listo? Entonces ahí nos llega el material. Entonces, en este caso, como lo que estamos viendo es para una silla, un producto específico. Entonces, pero cuando hablábamos de los campamentos que les había mostrado, Desaguadero, ¿no es cierto? Puerto Quijar. Entonces, para eso, bien, o sea, el material, gran parte es plancha de acero. Y esos vienen, o sea, puedes comprar de campero, ¿no es cierto? En hojas también hay 2x3, 2x1, venden. Pero como vamos a requerir harto, mejor es comprar por tonelada. Y eso viene en bobinas. Entonces, uno ve la forma, ¿no es cierto?, de cómo obtener o hacer portabobinas. También hay para comprar portabobinas. Entonces ahí ya se empieza a hacer los cortes en lo que es cizalla, ¿no? Pero eso llega cuando nosotros o cuando el encargado de compras, ¿sí?, hace seguimiento y llega a la fábrica, ya sea en bobina, ya sea en plancha, ya sea en tubos, ya sea las melaminas en hoja, las telas en zollo, ¿no es cierto? Pegamentos
en latas, pinturas en baldes, o pintura en polvo, en cajas, ¿sí? Entonces, eso mucho va a depender de cómo hace el seguimiento el encargado de compras, ¿sí? Entonces, y ahí tenemos tiempos, ¿no es cierto? Fíjense, desde el diseño, ¿no? Diseño. Tengo que ver mi maquinaria, ¿no? O tal vez alguna maquinaria más yo puedo comprar para hacer ese tipo de trabajo. Entonces, pero, y eso tengo que también hacer una solicitud, ¿sí? Tenemos que hacer una solicitud. Entonces, planeación del proceso. Planeación del proceso. Aquí en maquinaria, por ejemplo, yo una experiencia, he tenido 2 semanas, he estado en Argentina, una experiencia bonita, ¿no? Es ir a comprar una máquina que para aplicar poliuretano, ¿sí? Para aplicar poliuretano. Entonces, ¿qué es el poliuretano? Tal vez más después podemos eh, describir, ¿no es cierto? Ya les decía, en los campamentos, ¿no? Tenemos un espesor, ¿sí? Entonces, pero tengo que poner un aislante aquí. Ese aislante les había mencionado que normalmente se ponía poliestireno, que era el plastaformo. Pero yacimientos no nos permite este tipo de aislación poliestireno. Entonces te pide poliuretano, ¿sí? Poliuretano. Entonces, el poliuretano es lo que mezcla el poliol con isocianato. Entonces, los dos se unen y se forman tipo esponja. Tal vez un día de estos, una de las clases, ¿no es cierto? Podemos hacer la demostración. Desde aquí yo mezclo ese producto y se expande como esponja, ¿ya? Entonces, voy a conseguir, ¿no? Los dos componentes, elementos para poder hacer esa prueba, ¿ya? Entonces, esa máquina no tienen, aquí en Cochabamba no hay, en Santa Cruz, Isol Cruz hay, Insol Cruz. Ustedes pueden entrar a la página de internet, Insol Cruz, que está en Santa Cruz, hace containers, ¿no? Containers para cámaras frigoríficas. Los pueden ver, ahí hay algunos videos cómo están aplicando. Aplicación poliuretano. Entonces, esa máquina fuimos a comprar a Argentina, porque hacer el servicio costaba muy caro. Entonces preferimos comprarnos esta máquina, pero aquí en Bolivia no había para comprar. Entonces había en Chile, había en Argentina, entonces se decidió, ¿no? Con el dueño y el gerente, hacer la compra de esta máquina. Tal vez más después unas diapositivas de esa máquina también podemos preparar para que se conozca, ¿no es cierto? Y el día que vamos a hacer la demostracióncita, ¿ya? Entonces, esto mucho va a depender, ¿no es cierto? Otra vez, que haga seguimiento el encargado de compras. Ahora, aquí, lo que les decía, si ustedes, mañana va a ser feriado, el miércoles, pueden acercarse, ferretería, todo, traten de comprar 2000 tubos de 3/4 espesor, 1.6 diámetro. A ver si hay esa cantidad para la entrega inmediata. Entonces, para esta cantidad de tapiz, entre la memoria me puedo fallar, creo que eran 15 rollos de tela de ese color de tapiz. Tampoco había en Cochabamba ni en Santa Cruz. Entonces, pero primero 5, después 6, después 5, así han ido completando los rollos también. Lo mismo los tableros, ¿no es cierto? Lo mismo los tableros. Entonces, todo eso hay que tomar en cuenta. Todo eso hay que tomar en cuenta para poder hacer el trabajo. Entonces,
pasando lo siguiente, lo que es manufactura y lo que estamos viendo. Entonces aquí hay algunas imágenes, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Entonces aquí, en esta parte de acá donde voy a encuadrar, está haciendo el corte del material, ¿no? Y una cizalla. Entonces, después del corte, puede pasar a lo que es plegado, o si no, a lo que es soldadura. O directo tal vez a lo que es pintura, puede ir. Entonces acá tenemos en esta parte lo que es el plegado, ¿no? Plegado. Y en este cuadrito que estamos viendo está aplicando soldadura. Este otro lado tenemos un taladrito vertical, ¿sí? Para poder hacer la manufactura. Entonces, para eso yo he preparado esta otra diapositiva que nosotros podemos ver, ¿sí? Podemos ver lo siguiente. Entonces, aquí yo tengo mi materia prima, ¿sí? He hecho mi diseño, he hecho mis planos con el cliente y quedado de acuerdo. Entonces, aquí está la primera tongada que ha llegado el material, ¿sí? Incluso ya no es todo esto, ¿no es cierto? Fíjense, aquí ya está pedaceado, ahí hay un corte, ¿no? Entonces aquí también está el corte, ¿sí? Ya se ha trabajado. Entonces aquí tal vez no se ve bien la máquina. Esta es la tronzadora para cortar, ¿sí? Para poder hacer el corte en serie, ¿no? Con un tope. Entonces este tubo jala, tiene un tope y baja con esto, ¿no? Corta al tope, baja, ¿no? Pasa el corte, otra vez se corre al tope y baja de nuevo, así, sucesivamente. Hace el corte, ¿no? En esa oportunidad creo que se ha trabajado con 3 de estos, o sea, tres operadores meta cortar todito. A destrozar, ¿sí? Entonces, podemos ver, ¿sí? Aquí podemos ver. O sea, en esta parte están ya los cortados, ¿sí? Está el corte. Y podemos ver aquí los retacitos que ha sobrado, ¿no? Mínimo. Son las bricks. Entonces, en alguna oportunidad se utiliza también esto, ¿no es cierto? Hay que hacerlos guardar en un lugar nomás. Ahora, después del corte del material, ¿sí? Después del corte del material, aquí está la máquina. Este es el tope que nosotros podemos ver. Entonces, hasta ahí llega y por acá debe ser la máquina. No, en esta imagen no va a salir. Por ahí debe ser la máquina. Entonces, hace el corte, pones de nuevo el tope hasta aquí, baja a hacer el corte, esto se tira acá, entonces este de nuevo al tope, otra vez corta, ese es el proceso de corte que hace aquí en esta parte del proceso. Obviamente, ¿no es cierto? Tiene que estar con equipo de protección. Entonces aquí está su mandil, por ejemplo, del que está haciendo los trabajos, sus guantes, su máscara facial, ¿sí? Para hacer el trabajo. Seguramente aquí lo ha puesto, ha ido a almorzar, por eso está ahí puesto su sofá de trabajo. Ahora podemos ver lo que es el doblado, ¿sí? El doblado de los tubos, el doblado de los tubos, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo, a este otro lado, estamos viendo lo que es las patitas, ¿sí? Las patitas. Y a este otro lado, que lo voy a poner, encuadrar con azul, estamos viendo los espaldares, ¿sí? Los espaldares. Entonces, a ver, las experiencias aquí, jóvenes, ¿qué tienen que tomar en cuenta? Como no llega todo en uno,
Ya, supongamos, tenía que tener aquí 2000 tubos. ¿Sí? Pero no me traen en uno los 2000 tubos. Me traen primero, qué sé yo. Ya, voy a poner 485 tubos. ¿Sí? Después me traen 330, digamos, tubos. Después me traen 250 tubos. Después me traen 480 tubos. Bueno, si he pedido 2000, si he pedido 2000, lo único que van a hacer en el almacén es contarlo, las facturas, es sumarlos, ¿sí? Pero yo, el primer tubo que ha traído 450, ya lo he hecho destrozar, o sea, ya han hecho corte, ¿no es cierto? Y después me dicen, ingeniero, mira, esta suma no sé cuánto sale, pero solamente le debo 160 tubos, no sé, 160 tubos. En ese momento empezar a cortar porque ya están destrozadas, ¿sí? Pues y es más complejo saber si realmente con los 160 te va a cubrir. Entonces, para eso, ¿qué tienen que hacer? El almacén tiene que registrar y cada día cuánto están sacando para cortar. Porque después, en la mitad, contar que cada columna de esto, a pesar que aquí está numerado, ¿no es cierto? Por eso creo que eran de 100 cada fila. No recuerdo muy bien. Entonces, pero ya es un problema. Los espaldares, entonces el inicio tienen que tratar de que sean controlados, ¿no es cierto? El que está cortando. ¿Cuánto me está cortando cada día? Para no tener. Porque a medio proceso contar ya es un poco complejo. Entonces aquí podemos ver, ¿no es cierto? En esta otra imagen, doblado de tubos. Ahí está. ¿No? Aquí están ¿cómo se llama? Las patitas y los espaldares. Y aquí está el brazo, ¿no? Ahí está el brazo. Entonces el tubo cuadrado que les había dicho, ¿no? Tubo cuadrado. Entonces estos de aquí son otros que son para el bracito, ¿no es cierto? Para poder elevar. Ahora esto, ¿cómo sueldo ahora? ¿Quién me va a agasar? Así armadito. Entonces necesariamente tengo que hacerme una matriz, ¿sí? Tengo que hacer una matriz. Pues aquí se ve algo de la matriz, en esa parte, esta planchita que estamos viendo. Pues aquí sí te entran las patas, ¿no? Más o menos así. ¿Sí? Ahí. Aquí acomodo una piecita, la otra piecita que se aloja acá. Y, a ver, vamos a poner aquí más o menos el espaldar así va. En ese sentido. ¿Sí? Y le aplicamos soldadura en punto acá, ¿no? Puntitos nomás. ¿Sí? Aquí puntitos, puntito, puntito aquí y puntito a este otro lado. Y después esto se bota. Se bota a otro lado para que puedan rematar. Solamente en esta matriz solo se puntea, ¿no? La soldadura. No se remata. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo con lo que se puntea nomás? Me refiero a esto, jóvenes y señoritas. Aquí hay una soldadura de una parte que se ha hecho agarrar, ¿sí? Entonces, en esa parte está. Fíjense aquí, en esa parte de aquí abajo,
Y tiene una pasillita, ¿no es cierto? Tiene una pasillita abajo. Y estas son esas pasillas, ¿no? Todas son las pasillas que se pone aquí abajo. Entonces, a ver, veré mi diseño. Mi diseño, aquí le falta la pasilla, no, está sin pasilla mi diseño, ¿no? Sí, está sin diseño. Entonces, tiene un, una pasillita aquí abajo, ¿no? Como está entregado. Aquí en el dibujo, digo, en el video podemos ver esa pasillita que está ahí abajo. ¿No ve? Entonces, aquí podemos tal vez un poquito mejorar la explicación, ¿no? Aquí está el moldecito. Entonces, la patita entra en esta posición. Viene aquí, por encima de esto, va hacia allá, ¿no es cierto? Y baja de nuevo acá. Aquí lo mismo, de aquí, viene, va por aquí y baja hacia aquí. Entonces aquí hay un angular, ¿sí? Hay un angular. Entonces ahí se pone el tubo que está acá, ¿sí? Que está acá. Entonces ahí se pone. Hay otro que en la parte de atrás. En la parte de atrás se pone también eso, ¿no? Y después la soldadura se hace en este punto, ¿no? En este punto, en este punto y en este punto. Y después tenemos lo que es el espaldar que va a venir aquí. Porque todo. ¿No? Entonces la soldadura también viene en ese punto. Ahí, en esta parte. Va a disculpar el pulso un poquito, está mal. Entonces, ahí se hace la soldadura de punta. Entonces, esto ya después meta a soldar, ¿no es cierto? Agarras un asiento, te acomodas bien y pues, empezar a soldar. ¿Qué más? Corte melamina, ¿sí? Aquí están las sentaderas. Entonces, aquí están cuadradas, ¿sí? Así que aquí están cuadradas. Entonces, estas cuadradas necesariamente hay que sacar estas esquinas, ¿sí? Estas esquinas. Después de eso tengo que hacer las perforaciones. Aquí, ¿sí? Para fijar estas sentaderas. Entonces, esas perforaciones, ¿cómo voy a hacer? Voy a marcar con flexo. 1. Entonces, necesariamente tengo que hacerme una plancha, ¿no? Con esta medida y ahí marcarlas para poder hacer las perforaciones. Que todas las perforaciones coincidan, ¿sí? Que todas las perforaciones coincidan. Pues seguramente aquí vamos a poder ver lo siguiente. Entonces esto tiene que coincidir para que con estos, cuando yo suelde en matriz, tiene que coincidir. El perno tiene que entrar acá. Tiene que entrar ahí, esa parte. ¿Sí? Tanto en la sentadera, en el espaldar y en el tablero también. En el tablero. ¿Ya? Tanto en el tablero, sentadera y espaldar. Con matriz tengo que hacer las perforaciones. Bueno, entonces, ahora aquí faltaría lo que es la parte de tapicería, corte de esponja, corte de la tela y la costura mismo de la tapicera. Después el embalado. Aquí en el video podemos todavía ver que aquí en esta partita no lo han sacado el embale. A ver que ahí que se detenga. Pues vemos que esa parte está todavía con cartón, ¿no es cierto? En los bracitos. Esa parte no lo han sacado. Está todavía ahí. Pues hay que embalar, llevar y terminaría
en la entrega. Entonces, continuamos. Control de producción. ¿Sí? Entonces, yo tengo que controlar, ¿no es cierto?, mi producción. Si estoy cumpliendo con las calidades, ¿no?, que nos exigen. En este caso, la calidad de exigencia también va a estar en las especificaciones técnicas. ¿Sí? Entonces, ahí tengo. En este caso, de las sillas no había, ¿no es cierto?, precisión. No había esta precisión, utilizar, digamos, este reloj de comparador acá. ¿Sí? Entonces, no había. Pero hay ciertas cosas que tenemos que hacer cumplir. ¿Qué más? Entonces, servicio de soporte. Entonces, ahí tenemos que ver, ahí hay una ficha, ¿no? Una ficha técnica de mantenimiento de remolques, ¿sí? Entonces, eso va a depender, dependiendo de qué es el producto, ¿sí? ¿Qué es el producto? En este caso es remolque, ¿no? Hay movimiento, rodamiento, entonces hay que engrasar, hay que hacer un mantenimiento preventivo a este tipo de trabajos. Ahora, ahí tenemos lo que es el mercado, ¿no? Entonces, cuando nosotros trabajamos con licitación, nuestro producto ya está casi vendido, ¿no? Pero si es que no estaríamos con licitación, seguramente hay que buscar mercado, ¿no? Mercado para hacer la venta. Ventas, ¿no? Entonces hay que buscar, cuando yo voy a sacar un producto, caso de ejemplo, pondremos este pupitres, entonces seguramente también tengo que tener una oficina que se dedique netamente a ventas, ¿no? Aplicando. Pero eso ya es más de los de marketing. Embarque, ¿no? Embarque, empaque. Entonces también va a depender a dónde quiero hacer llegar el producto, ¿sí? Dónde quiero hacer llegar el producto. Y servicios al cliente. Bueno, estas últimas partes podemos verlo después. Entonces, no sé si hay hasta aquí alguna consulta, alguna curiosidad. En qué parte del proceso se define el precio del producto? Ya, una buena pregunta. ¿Dónde definimos el precio del producto? Cuando nosotros, a ver, son dos tipos ahorita. Cuando ya vamos a trabajar con lo que es los que están en SICOES, colgados en la página de SICOES, ya tienen un precio determinado, ¿sí? Entonces, solamente nosotros tenemos que adecuarnos a eso. Aquí es donde se define en el diseño del producto. Aquí tengo que definirlo. Si aquí no si aquí no defino, no voy a poder. ¿Para qué voy a estar pensando en maquinar? ¿Con qué maquinaria voy a hacer? ¿Para qué voy a estar planeando cómo voy a fabricar? Entonces aquí en el diseño tengo que saber cuánto me va a costar ese producto y lo que está en el SICOES, si voy a tener utilidad o no para poder arrancar. Entonces, en el diseño del producto es lo que se determina el precio o el costo, como quieran llamarlo.
¿Algo más? Tal vez alguien. ¿Nadie? Bueno, entonces estaríamos quedando ahí, jóvenes señoritas. Miércoles a las 6:45 estaríamos pasando. Como Este mañana es miércoles, feriado. Como mañana es feriado, entonces hay que darnos un descanso. Los que podamos hay que ir a la serenata, creo que hay. Bueno, hasta el miércoles, jóvenes señoritas. Tengan buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches.